Hola a todos, mi nombre es José Sadi y bueno, primero quiero agradecer por la invitación a participar de este gran evento organizado por el Hospital Italiano de La Plata y por la Cátedra de Medicina de la Mujer de la Universidad de La Plata. Bueno, vamos a hablar sobre el ganglio centinela en cáncer de endometrio. Como objetivos de esta presentación vamos a tratar de describir en qué pacientes se debe conocer el estado ganglionar, evaluar la importancia del ganglio centinela, describir los sitios de inyección y los tipos de colorante, determinar el rol que tiene el ganglio centinela en los tumores de bajo riesgo y en los tumores de alto riesgo, y analizar qué hacer con el área lumbar. Entonces, para empezar, vamos a decir que el cáncer de endometrio es un cáncer que entre las distintas formas de propagación o diseminación es a través de las áreas ganglionares, tanto en los ganglios linfáticos de la pelvis como a nivel lumboórtico. Entonces la pregunta que nos debemos hacer es a cuáles pacientes nosotros deberíamos estudiar estas áreas ganglionares. Y bueno, muchas veces nos basamos en distintos algoritmos, como este que les voy a presentar ahora, que es un algoritmo, la verdad, muy didáctico y que ha sido muy utilizado durante muchísimo tiempo, que es de la Clínica Mayo, y que tiene en cuenta los factores de riesgo, como sea el grado histológico, la profundidad de invasión, que nos permiten determinar cuánto más o menos chance tienen esas pacientes de tener los ganglios afectados. Este es un algoritmo clásico en donde lo que se ve es que existen dos grandes grupos de tumores en cánceres de endometrio, que podríamos decir los tumores de bajo riesgo y los tumores de alto riesgo, en donde la posibilidad de tener ganglios afectados en los de bajo riesgo la incidencia es baja, y en los pacientes con tumores de alto riesgo la verdad que ahí empieza a aumentar la incidencia y va subiendo. Fíjense en una paciente con un tumor de bajo riesgo, una incidencia baja del 1%, a diferencia de una paciente con un tumor de alto riesgo con un tumor que tiene posibilidad en el 27% de los casos de desarrollar enfermedad ganglionar. Y aparte del grado histológico, como decíamos, también se tiene en cuenta la profundidad de invasión, que cuanto más invade en profundidad al endometrio, sabemos que más probabilidad hay de afectar a los ganglios linfáticos. Y bueno, este algoritmo que se utilizó durante muchísimo tiempo nos permitía seleccionar a las pacientes a las cuales nosotros íbamos a estudiar los ganglios linfáticos, ya sean con una linfadenectomía pelviana en algunos casos o con una linfadenectomía pelviana y paraórtica en otros casos. Y justamente el estudiar los ganglios linfáticos de esta paciente nos permitía conocer la estadificación adecuada, o lo que se conoce como la estadificación quirúrgica, que en cierta forma es definir la extensión de la enfermedad, conocer el estadio de la enfermedad, evitar hacer tratamientos de más o de menos. Era o es importante conocer el estado ganglionar. Hasta hace un tiempo, como veíamos en función del algoritmo, con una linfadenectomía sistemática. ¿Por qué? Porque los métodos complementarios o por imágenes que hay en la actualidad, ninguno es tan categórico como para predecir enfermedad ganglionar, y porque con todas estas situaciones de definir la extensión, conocer el estadio de la enfermedad, nos permitía hacer un tratamiento adecuado y no disminuir, digamos, las posibilidades de tener efectos colaterales relacionados al tratamiento, y también obviamente disminuir gastos al sistema de salud por hacer tratamiento que no corresponde. Entonces ese era el fundamento, o eso es por qué nosotros teníamos la obligación de estudiar los ganglios linfáticos, y que basado en estos factores de riesgo que veíamos recién, lo hacíamos a través de una linfadenectomía sistemática pelviana o pelviana y paraórtica. Y el conocer los ganglios nos permitía, como decíamos previamente, saber en qué etapa o en qué estadio tumoral estaba esa paciente. Y esto es lo que se hacía. Habitualmente hacíamos las linfadenectomías pelvianas y paraórtica, por supuesto que utilizando la
la mínima invasión o la cirugía laparoscópica, que en el cáncer de endometrio hace un tiempo largo ha mostrado ser la vía de elección para tratar a estas pacientes. Y, bueno, y estudiamos las áreas ganglionares, pelviana, las cadenas, los grupos ilíacos externos, hipogástricos y obturadores, y cuando íbamos al área lumboórtica, en este caso con un abordaje transperitoneal, hacíamos las linfadenectomías sistemáticas hasta los vasos renales, como estamos viendo en ese caso, haciendo una linfadenectomía infra y supramesentérica. O en algunos casos elegíamos el abordaje extraperitoneal, como en estas imágenes, en donde lo que hacíamos era abordar los grupos ganglionares por el espacio extraperitoneal, que en definitiva era otro abordaje, pero tenía la misma finalidad, que era conocer el estado de los ganglios linfáticos. Pero ¿qué es lo que pasaba o qué es lo que pasa con esta cirugía, sobre todo con el abordaje paraórtico, que es el más complejo, o el lumboórtico? Que es una cirugía que es muy compleja, que tiene posibilidad de tener complicaciones, que estas complicaciones a veces pueden ser severas porque uno trabaja sobre estructuras muy importantes, como por ejemplo la vena cava o la arteria aorta, que para poder llegar a hacer estas cirugías que veíamos previamente había que adquirir o hay que adquirir una curva de entrenamiento muy importante, que en algunas instituciones, como muchas veces lo conversamos, faltan a veces recursos o no hay infraestructura, sobre todo para desarrollar la técnica de la mínima invasión. Y por otro lado, había o existe una falta de certeza en relación al beneficio oncológico real que puede tener el hacer una linfadenectomía sistemática. Fíjense, por nombrar algunas complicaciones o algunos trabajos, las complicaciones vasculares a nivel del urétero, distintos tipos de complicaciones relacionadas, por ejemplo, a los lipoceles, aparecían cuando hacíamos o cuando hacemos una linfadenectomía. Esta es nuestra primera experiencia de nuestros primeros 100 casos, que tuvimos la posibilidad de publicarlos, y fíjense que tenemos un porcentaje de complicación que es lo habitual o lo aceptado, digamos, para este tipo de cirugías, pero cuando vemos las complicaciones, como le decían, a veces pueden ser severos, por ejemplo, lesiones vasculares. Entonces, la linfadenectomía sistemática, teniendo en cuenta los factores de riesgo, como veíamos previamente, es lo que durante mucho tiempo se utilizó, en algunos centros todavía siguen utilizando como método o como metodología para estadificar o conocer el estadio ganglionar, pero esta es la discusión que hace un tiempo se viene llevando a cabo, que es, ¿cuál es el beneficio de realizar estas linfadenectomías sistemáticas? Sabemos que son cirugías complejas, que hay que entrenarse, que pueden tener complicaciones. ¿Cuál es el verdadero rol que tiene? ¿Tiene algún rol terapéutico? ¿Impacta en los resultados oncológicos? Entonces, llevando adelante todo este tipo de preguntas, es que aparece un nuevo interrogante, que es, ¿cómo podemos hacer para obtener esa información que habitualmente nos da la linfadenectomía sistemática con un menor costo en relación a las complicaciones y sin que afecte los resultados oncológicos? Bueno, y ahí es donde aparece el ganglio centinela. Y ahí es donde el ganglio en centinela se impone como una alternativa a la linfadenectomía completa. Nos permite lograr una información segura del estado ganglionar, nos permite con esa información planificar los tratamientos adyuvantes en forma óptima y por sobre todas las cosas nos permite minimizar los daños colaterales a la linfadenectomía sistemática completa. Dicho de otra forma, como pasa con otros tumores, si nosotros conocemos el estado de estos ganglios centinela, nos va a dar una información de cómo están todos los otros grupos ganglionares en relación al grado de afectación que puede llegar a tener por el tumor. Por supuesto que para llegar a esta situación se trabajó muchísimo. Uno de los grupos que más ha trabajado es el del Memorial, con el doctor Abu Ruftun a la cabeza, y posterior a las presentaciones de ellos aparecieron algunos trabajos que al principio lo que buscaban era mostrar que el ganglio centinela podía ser detectado en un porcentaje muy bueno,
Al detectar estos ganglios centinela nos permite no hacer, como decíamos, linfadenectomías en forma sistemática y con ello reducir los riesgos. Y posteriormente, aparte de determinar que los ganglios se podían encontrar, aparecieron trabajos que nos empezaron a esclarecer los resultados oncológicos, ¿no? O sea, si hacer una linfadenectomía sistemática o hacer el ganglio centinela tenía algún impacto en los resultados oncológicos, y se vio que no, que era exactamente lo mismo. Inclusive uno por el ganglio centinela tiene mayor probabilidades de detectar enfermedad ganglionar que al estudiar todos los ganglios en forma sistemática. Y por este motivo es que, en función a todos estos trabajos y esta información que se fue recabando a lo largo de los años, se logra incorporar al ganglio centinela dentro de las guías con las cuales habitualmente nosotros consultamos a la hora de planificar los tratamientos. Entonces, ya hace un tiempo ha sido incorporado en las guías. Existe también, como lo vamos a ver más adelante, estrategias en cómo utilizar el colorante y cómo buscar los ganglios, pero en todos los casos hay que seguir esto que nos dicen las guías, que es un algoritmo, que es identificar los ganglios centinela siempre en forma bilateral, y en el caso que encontremos el ganglio centinela de un lado y del otro lado no lo encontremos, en el lado en el cual no ha sido encontrado debe completarse un vaciamiento ganglionar pelviano. Y vamos a empezar a introducir algunos conceptos, como ser que con el respecto al área paraórtica las guías son bastante claras en el sentido de decir que, bueno, eso queda a discreción del cirujano, como lo vamos a ver más adelante. Entonces ya hace un tiempo que esto ha sido evaluado y ha sido avalado por las guías de que en los pacientes las pacientes que tienen tumores de bajo riesgo, de riesgo intermedio, el ganglio centinela debería ser la forma con la cual nosotros vamos a estudiar en los grupos ganglionares en estas pacientes. Y después vamos a ver por qué en esta población de bajo riesgo y de riesgo intermedio. Por supuesto que para hacer el ganglio centinela se introduce también, y esto está en las guías y por eso se los traigo, que debemos cumplir con el concepto de ultraestadificación, para lo cual los patólogos deben entrenarse para hacer este tipo de estudio, sobre todo para determinar la presencia de micrometástasis o de células tumorales aisladas. Entonces, algunas cuestiones técnicas. ¿Dónde colocamos el contraste o el colorante y cuál es el mejor colorante? No voy a entrar mucho en esto, pero solamente se los voy a resumir. Hay muchísima información en la bibliografía que habla de dónde colocar el contraste, y vemos que hasta la actualidad el sitio que ha mostrado tener mejor efectividad o donde nos permitiría detectar la mayor cantidad de ganglios linfáticos, centinelas y sobre todo en forma bilateral es la inyección a nivel del cuello uterino por el sistema de drenaje que tiene el útero, ¿sí? Entonces este es el método más aceptado. Habitualmente colocamos en hora 3 y en hora 9 el contraste, vemos cómo se tiñe, y bueno, y posteriormente lo que vamos a hacer es ir a buscar el ganglio centinela. ¿Cuál es el mejor colorante? Vimos el azul. Nosotros en nuestra institución tenemos el azul, el verde de indocyanina, como vamos a ver más adelante, es un colorante que es muy bueno, lo hemos usado en alguna oportunidad, pero todavía no ha sido avalado en nuestro país como útil para esta modalidad, por lo tanto a veces se nos dificulta su utilidad. Pero la verdad que el verde de indocyanina, como estamos viendo en este caso, es extraordinario, permite, fíjense, marcar muy bien el ganglio centinela, y a su vez tiene una ventaja que permite ver con mucha claridad los canalículos linfáticos y todo lo que es el tejido linfoide. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta porque uno debe reconocer bien el ganglio centinela y no confundirlo con el tejido linfoide, porque de ese modo uno tiene la precisión de que ha quitado en forma segura el ganglio centinela, como estamos viendo en estos casos. Y bueno, como dijimos, siempre en forma bilateral.
¿Cuál es el mejor colorante? Bueno, la verdad que hay muchos estudios en la actualidad y el verde de indocyanina tiene una particularidad, que en esta población de pacientes, como estamos viendo, pacientes obesas, que son por ahí la gran mayoría de las pacientes que tienen cánceres de endometrio, ha mostrado ser mucho más efectivo y permite detectar en un mayor porcentaje y sobre todo en un mayor porcentaje en forma bilateral los ganglios centinela. Y es por eso que hace un tiempo que esta pregunta circula que si no debería ser el nuevo estándar. La verdad que sí, en nuestro país por ahí se hace difícil la incorporación por el tipo de contraste. Hay algunos centros en la Argentina que ya lo tienen instalado como una modalidad estándar de detección, pero bueno, en otros centros por ahí se hace difícil el poder incorporar. Por supuesto que si lo pudiéramos usar, es el método más que ha mostrado ser el más preciso para identificar los ganglios y sobre todo en forma bilateral. Estos son algunos conceptos, no nos hace cambiar las estrategias, se coloca previa a la cirugía y nos permite ver bien los ganglios, los canalículos y el tejido linfático. Ahora la pregunta es, ¿nos hace cambiar el paradigma del ganglio centinela en los cánceres de endometrio? Y fíjense que lo que pasa, como dijimos, en los riesgos, en los de bajo riesgo, en los de riesgo intermedio, las guías avalan que deben ser utilizados. Y la pregunta que por ahí nos hacemos es, ¿por qué antes no hacíamos en los pacientes de bajo riesgo la detección o la búsqueda de los ganglios linfáticos? Bueno, ¿por qué? Porque nosotros habitualmente para hacer la búsqueda de los ganglios, para hacer la linfadenectomía, nos basábamos en el tipo histológico y en la profundidad de invasión. Y solamente, digamos, buscábamos a los que tenían riesgo de tener metástasis a nivel ganglionar. Pero ¿qué es lo que vemos y lo que se vio a lo largo de mucho tiempo? Que si bien los tumores de bajo riesgo tienen una muy buena chance de curación y tienen un muy buen pronóstico, hay algunos grupos, hay algunas pacientes que dentro de este grupo pueden recaer. Entonces la pregunta que siempre o que muchas veces nos hicimos es si no hacíamos un estudio inadecuado ganglionar en estas pacientes de bajo riesgo, de riesgo intermedio, y probablemente sí, porque eran las pacientes a las cuales no le hacíamos linfadenectomía. ¿Por qué? Porque si nosotros nos podíamos hacer linfadenectomía en esa población de pacientes, probablemente hubiéramos hecho muchas linfadenectomías en forma innecesaria con las comorbilidades que trae una linfadenectomía en forma innecesaria. En cambio ahora, con la detección del ganglio centinela, esas comorbilidades o esa morbilidad asociada a la cirugía se reducen y mucho y probablemente tengamos mucho más información en este subgrupo de pacientes. Y por eso es que hoy en las de bajo riesgo y en las de riesgo intermedio, aparte de hacer la extirpación del útero, como estamos viendo acá en la imagen, también vamos a ir a buscar el ganglio centinela. Recuerden que las probabilidades de encontrar es bajo, pero como dicen las guías, debemos buscar en este subgrupo de pacientes que no existan dentro de ese grupo un subgrupo que podrían tener ganglios afectados. El otro grupo, dijimos, es el grupo de alto riesgo, entonces en esta población, ahí es donde siempre estaba indicada la linfadenectomía sistemática. ¿Por qué? Porque ahí aumenta y mucho las chances de tener un ganglio afectado. Y ya hablamos de lo que significa hacer una linfadenectomía sistemática en relación a las complicaciones, la movilidad y el entrenamiento. Un 27% de chance de probabilidad de tener ganglios afectados, con lo cual ya el incremento es importante. Entonces acá, creo que en esta población de pacientes donde el ganglio centinela hoy más se está trabajando, pero ya existe información y existen datos en la bibliografía de que estudiar solamente el ganglio centinela en esta población nos permitiría conocer muy bien el estado ganglionar de estas pacientes. Estos son algunos grupos de trabajo que vienen trabajando hace mucho tiempo y en donde han ido cambiando su metodología de estudiar los ganglios de linfadenectomías sistemáticas hasta la actualidad de solamente estudiar los ganglios con la biopsia de un ganglio centinela en estas pacientes con tumores de alto riesgo. Y bueno, en las guías los tiene incorporado como una estrategia en este subgrupo de pacientes que decimos son pacientes que tienen más chance de tener enfermedad ganglionar, entonces, por lo tanto, deberíamos conocer su estado
para hacer un tratamiento acorde. Y las guías hoy nos avalan para hacer un ganglio centinela en tumores de alto riesgo. ¿Y por qué no la necesidad de estudiar el área lumbo-aórtica? Porque si nosotros tenemos un ganglio centinela positivo, esa paciente ya va a tener indicación de hacer un tratamiento adyuvante, por lo tanto, el área lumbo-aórtica solamente se reserva para situaciones en las cuales por imágenes veamos una adenopatía o un ganglio grande, que en ese caso lo vamos a ir a resecar, y si no, no tendríamos indicación de hacer la linfadenectomía lumbo-aórtica. Como conclusión, vamos a decir que el ganglio centinela es una excelente alternativa a la linfadenectomía sistemática. Se debe seguir el algoritmo recomendado por las guías del NCCN. Cada centro debe hacer su propia experiencia y tener números propios, hacer el entrenamiento tanto de los cirujanos como de los patólogos. El verde de indocianina, cuando se lo puede usar, es el más efectivo, y la inyección cervical, la más recomendada. Muchísimas gracias, espero que les haya sido útil la presentación y les mando un fuerte abrazo a todos.